Bueno, en esta mañana el título del mensaje es bien, no sé cómo ustedes lo van a tomar, pero todo lo que queremos llegar a ser. Es una pregunta muy común, ¿verdad? Que hacemos a los niños, ¿qué tú vas a hacer cuando seas grande? La mayoría dice, pues yo voy a ser bombero, policía, voy a hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? Obviamente a esa edad no se le puede decir mucho ni contradecir demasiado, porque realmente eso no es lo que ellos van a hacer, ese es un trabajo que ellos quieren hacer. El trabajo que ellos quieren hacer no es lo que ellos van a hacer, ¿verdad? Yo tengo el privilegio de ser su pastor, pero yo no soy un pastor, yo no soy pastor. Ese es el trabajo que yo hago, trabajo pastoral. Yo soy otra cosa distinta a eso, ¿okay? Mi identidad es distinta, es diferente. Yo soy un hijo de Dios, ¿cierto? Tal vez, pues, qué sé yo, tú trabajas como enfermero o enfermera o como trabajador social y todo. Ese es tu trabajo, eso no es lo que tú eres. Lo que tú eres no es lo que tú haces. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a llevar el carro a arreglar y ¿con quién hablamos? Con el mecánico. Oye, tú conoces a fulano, sí, él es el mecánico que trabaja. La mecánica es el trabajo que él hace, pero él no es un mecánico, ¿cierto? Él es mucho más que eso, especialmente si estamos en Cristo Jesús. ¿Qué quieres tú llegar a ser? Te pregunto en esta mañana, ¿qué quieres tú llegar a ser? Y tal vez me puede decir, pastor, ya eso está muy tarde, ¿verdad? Porque ya yo estoy incluso hasta retirado, algunos dirán, no, ya yo hice mi carrera, ya. Vamos a ver qué pasa en la medida que desarrollamos este tema. Vamos a empezar con el amor, porque el amor es la esencia de todo, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es amor. Y ese Dios que es amor nos manda a que nosotros nos amemos los unos a los otros. Pero no solo que nos amemos los unos a los otros, sino que incluyamos en ese amor a los enemigos. Y cuando hablamos de amor, entiéndase que la palabra que estamos usando es la palabra del griego ágape o agape, que es el amor incondicional. Dios quiere que nos amemos los unos a los otros y que también incluyamos a los enemigos. Eso está fuerte, ¿cierto? Muy fuerte. Bueno, ¿sabes qué? En mi carne yo no puedo hacerlo. En mi carne yo solo amo a las personas que me convienen. Las personas que me benefician. Así que la carne no puede ser el instrumento que yo utilice para amar como Dios quiere que yo ame, ¿cierto? En la carne estoy impotente para poder amar de la manera que Dios quiere que yo ame a la gente. De una manera que trae libertad. Cuando nosotros amamos con el amor ágape, el amor de Dios en nosotros traemos libertad. Es una libertad excelente. Es un camino excelente que Dios nos ha indicado. Pablo está hablando de muchas cosas en la carta a los Corintios y en el capítulo 13 dice, les voy a mostrar un camino más excelente. Y ahí el amor es esto, el amor aquello, etc. Entonces, si Dios quiere que yo ame a mis hermanos en Cristo, pero que también yo ame a los enemigos, ¿cómo puedo obedecer el mandato de amor que Dios me ha dado? Porque amar de esta manera solo es posible si entiendo y acepto que Dios me ha dado el poder, que Dios me ha capacitado
para amar de la manera que Él quiere que yo ame. Mi carne no puede amar. Así que este amor es solo posible por el don del amor de Dios que Dios nos dio. En Romanos capítulo 5, verso 5, dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Wow, ahí en ese versículo hay muchas cosas, ¿verdad? Podemos preguntar, bueno, ¿qué nos dio Dios? Pues el Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo Dios lo usó para derramar su amor, ¿dónde? En nosotros, en el corazón. No tenemos excusa. Si estás en Cristo y tienes el Espíritu Santo de Dios, obviamente si no tienes el Espíritu Santo de Dios, no estás en Cristo, tienes ese amor. Ahora, ¿por qué Dios requiere que nosotros amemos? ¿Por qué? Porque amar es un acto de fe en la gracia de Dios. Él ha derramado su amor en nuestros corazones y lo que Dios pide es que nosotros confiemos en este regalo que Él nos ha dado, que Él ha derramado, que Él ha depositado en nosotros, dirigiéndolo hacia los demás. Por otro lado, la carne rechaza a los que nos quitan, desprecia a los que nos hacen daño o a los que nos amenazan. Oh, pero el Espíritu Santo de Dios proporciona el amor que Dios nos pide, que nosotros confiemos en Él para vencer todas las debilidades naturales de nuestra carne. Ahora, por un momento piensa en todos los requisitos de los mandamientos de Dios. Es difícil poder estar a la altura de la norma de Dios. Difícil, no puedes. Qué difícil es mantenernos en la carne en completa y perfecta obediencia. Hermanos, es difícil hacer las cosas que Dios manda que nosotros hagamos. Así que tenemos que concluir definitivamente que nosotros no podemos cumplir con los requisitos de Dios en nuestra carne. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quizá el problema no sea la falta de habilidades, ¿verdad? Sino más bien dónde nos estamos enfocando, cuál es el enfoque. En Gálatas 5, del 22 al 25, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Ahora piensa en todas las cosas que quisieras convertirte como persona. Piensa en todos los mandamientos de las Escrituras. Piensa el estándar que Jesús puso en nuestras vidas. ¿Te das cuenta que todo lo que nosotros necesitamos se encuentra ahí? En ese breve pasaje de la Escritura. Y te das cuenta que nada de eso que está ahí
el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Nada de eso depende de ti, ni depende de mí, en mi caso. Dios no te pide que tú le des lo que ya Él no te ha dado. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú me pides que te preste mi avión para viajar a las próximas vacaciones, yo te digo no, porque no lo tengo. No te puedo dar mi avión, porque no tengo avión. Pero Dios nos ha dado todo eso que está ahí. Ya es nuestro. Es tuyo. Todas estas cosas son el resultado natural, si quieren usar la palabra normal, de la vida del creyente que camina en el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, no necesitas aprender paciencia, porque ya dice ahí que Dios te dio la paciencia. La paciencia es tuya. No tienes que buscarla en ningún sitio. Ya la tienes, es tuya. ¿Ok? Es un don de Dios. Es un don de la gracia de Dios. No necesitas adquirir fe, porque es el fruto natural del Espíritu de Dios dentro de ti. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos. Repito eso. Todo lo que necesitamos ya lo tenemos y está esperando que nos volvamos a Él para disfrutar lo que ya Él nos ha dado. Ahora piensa en el poder de esta verdad. ¿Cuántas veces has orado por paciencia? O si eres como muchos cristianos, ¿verdad?, que tienen miedo a orar por paciencia, porque dicen, si tú le pides a Dios paciencia, prepárate, porque si yo te voy a mandar un montón de pruebas para que entonces la paciencia... Eso es falso, eso es mentira, ya tú tienes la paciencia. Está ahí. En el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios derramó su Espíritu Santo en ti, te hizo una nueva creación en Cristo, ya te dio el amor, el agape, ya tienes el gozo, ya tienes la paz, ya tienes la paciencia, ya tienes la benignidad, ya tienes la bondad, ya tienes la fe, ya tienes la mansedumbre, ya tienes la templanza. Entonces la pregunta es, ¿qué estás haciendo con ellos? La verdad es que ya Dios nos ha dado paciencia. El problema es que no andamos en el Espíritu. Porque si anduviéramos en el Espíritu, tendríamos esa paciencia, saldría así, natural. La mayoría de nosotros pensamos que tenemos que hacer algo para eliminar nuestras actitudes impacientes y trabajar para obtener paciencia. No. Te vas a frustrar, créemelo. ¿Qué pasa con el espíritu rebelde? Dios ha prometido mansedumbre, ahí está. ¿Sí o no? ¿Tú eres manso? ¿En Cristo tú eres manso o mansa? A los que temen se les ha dado ¿qué? Paz. A los que sufren se les ha dado alegría, gozo. Todo lo que queremos llegar a ser se encuentra en el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y nota que el fruto del Espíritu es el fruto del Espíritu. No es el fruto del esfuerzo humano, del esfuerzo del cristiano. Así que los que han entrado en el reposo de Cristo han cesado de sus propios trabajos
Hebreos 4:10 dice, porque el que entra en su reposo, en el reposo del Señor Jesucristo, reposa también de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Y ya hemos visto, hermano, que los trabajos humanos, los trabajos de la humanidad, son infructuosos. Conflicto, frustración en todo tipo de actividad humana. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos estas promesas? Alguien puede sugerir, pues creyendo más fuerte. Pero hermano, es posible creer más de lo que crees. Es posible creer más fuerte de lo que ya tú crees. ¿Puede el hombre reunir toda su propia fe y obligar a Dios a actuar de la manera que quiere? No. ¿Por qué? Las obras de Dios fueron preparadas antes que tú y yo naciéramos. Es más, las obras de Dios fueron preparadas antes de la construcción de todo el universo. Y tú y yo, lo único que estamos llamados por Dios es a caminar en las obras que ya Él estableció antes de la fundación del mundo. No nos tenemos que inventar nada. Ya está inventado. Es como a veces estamos hablando y dice, oye, no tienes que inventar la rueda, ya se inventó, ¿no? ¿Cierto? Eso es caminar en el Espíritu. El mandamiento es, si vivimos en el Espíritu, entonces caminemos o vivamos también en el Espíritu. Aquí, hermanos, es donde encontramos el colapso de la vida de la mayoría de los cristianos, desgraciadamente. Ok, pues entonces la clave es vivir en el Espíritu, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿quién vive en el Espíritu? ¿Quién vive en el Espíritu? Noticias de última hora, primera plana, porque la Biblia nunca se envejece, es siempre noticia fresca. Cualquier persona nacida en el reino de Dios por la fe en Cristo vive en el Espíritu Santo de Dios. Tu persona interior es una nueva creación, nacida de Dios. Y encuentra su vida, ¿dónde? En el Espíritu Santo de Dios que da la vida. Si tú estás en Cristo, no solo eres una nueva creación espiritual, sino que tienes el Espíritu Santo dentro de ti, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Ahora, entonces este es el momento, no de estar buscando amor, gozo, paz, paciencia, Señor, dame amor, dame paz, dame paz. Ya yo te lo di, dice el Señor. Espérate, ¿qué le pasa a Samuel? Está medio despistado, ¿no? Está aquí al frente a mi trono pidiéndome lo que ya yo le di. Oye, pero si ya yo te lo di, mira, chequéate ahí para que tú veas. Mira la lista de todo lo que yo te he dado. No tiene sentido de la manera en que el cristiano vive. No entiende, el cristiano no entiende. ¿Por qué? Porque el cristiano quiere estar en control de su propia vida. El cristiano quiere vivir la vida cristiana a su manera, a su forma. Nosotros criticamos a la gente que dice, no, yo alabo a Dios y yo sirvo a Dios y yo tengo una relación con Dios a mi manera. ¿Ah? Frank Sinatra cantaba eso, ¿se acuerdan? A mi manera. La canción, a mi manera. Yo he vivido a mi manera, ¿no? Did it my way, ¿sí? Lo hice de mi manera, a mi manera, ¿eh? Y en su manera se fue al infierno, ¿cierto?
porque no sabemos que se haya arrepentido y haya aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Desgraciadamente no nos alegramos de eso. Pero ¿por qué tienes al Espíritu Santo de Dios? Por nacimiento, hermano. Estás en el Espíritu según la persona interior. Y ahora entonces es el momento de aprender a caminar de acuerdo a lo que tú y yo somos en Cristo. Donde quiera que vayas, estás en Dios y con Dios. No tienes escapatoria. Independientemente de tus acciones externas, tú vives en el Espíritu. El nuevo ser en ti nunca puede estar fuera del Espíritu Santo de Dios. Es imposible, porque tu espíritu humano es la vida de Dios en ti y es partícipe de la naturaleza divina. En 2 de Pedro 1:4 dice, por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Ojo, no nos convertimos en Dios. No nos convertimos en dioses porque Dios nos permite participar de su naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Vamos a ser francos, hermanos. Vamos a ser... No voy a decir eso, pero sí lo voy a decir. ¿Lo digo o no lo digo? Sean tan francos como tan feos que son. ¿No oí ese refrán? Voy a ser tan franco como tan feo, ¿sí? Es posible que te hayas desviado mucho por el rumbo del que Dios parezca estar a veces a 1.000.000 de millas de distancia. Pero aunque te sientas así, aún vives en el Espíritu. Aún vives en el Espíritu. Y es posible que tengas el peso de tu carne sobre ti, pero debido a que estás en Cristo, vives en el Espíritu Santo de Dios. Independientemente de cómo te sientas, siempre eres templo del Espíritu Santo, porque Cristo está en ti y tú estás en Cristo Jesús. Andar en el Espíritu puede o no despertar sentimientos de felicidad o no. Yo he estado en iglesias donde dice, aquí sí, ¿verdad? Que estuvo el Espíritu Santo de Dios porque yo sentí. Las emociones no tienen nada que ver con el Espíritu Santo de Dios. Nada. Sí, es bueno que sintamos, ¿verdad? Sintamos. Porque yo sentí el poder de Dios. No sentiste el poder de Dios, nada. Sentiste los resultados del poder de Dios. Son cosas distintas, ¿sí? Los efectos del poder de Dios. Pero tú no sentiste el poder de Dios. Los efectos del poder de Dios. Andar en el Espíritu puede despertar sentimientos felices y puede que no. Pero los sentimientos no determinan si vivimos en el Espíritu o no. Si estás en Cristo, subraya eso, si estás en Cristo, estás en el Espíritu. Caminar en el Espíritu significa que estamos caminando en la voluntad de Dios. Así que como cristianos o caminamos según la carne, enfocados en esta vida y en nosotros mismos, o estamos caminando en el Espíritu. Significa enfocados en Cristo. Y eso se explica en Romanos capítulo 8, versos del 5 al 6, donde dice, porque los que siguen los pasos de la carne, fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu,
la fijan en lo que es del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Tiene que llegar un momento en tu vida, espero que Dios así lo haga contigo, donde todo apetito por el mundo se convierte en lo que Pablo dijo, estiércol húmedo, basura. Hermano, yo he perdido el interés de todo lo que el mundo me pueda ofrecer. Lo he perdido. Y uno puede decir, pues el pastor está deprimido. No estoy deprimido nada. Estoy bien. Estoy feliz. Pero el mundo va quedando atrás, va quedando atrás, va quedando atrás. En la medida que tú entras en una intimidad con Cristo cada vez más profunda, el mundo va quedando atrás. Ni los viajes, que a mí los aviones me encantan, en avión ya me... ¿Ok? Nada, hermano, nada. No es que si me tengo que montar un avión no me monte, claro me monto. No que si no tengo unas vacaciones no me vaya y las disfrute, claro las disfruto. Pero si no puedo, y si tengo que decidir entre una actividad que Dios quiere que yo esté versus eso, hermano, eso se va por el chorro para abajo. Eso no sirve, eso no me apela a nada. Eso no tiene poder sobre mis decisiones, sobre mi vida. Pero yo entiendo que si algunos de ustedes están en esa etapa, bueno, yo no los rechazo, yo no los critico, pero piensa que algún día vas a tener que llegar a un punto donde todo eso que era importante para ti ya no tiene importancia. Cero. Cero. Caminar en el Espíritu es que estamos caminando a la voluntad de Dios. O caminamos según la carne, enfocados en esta vida y en nosotros mismos, o estamos caminando en el Espíritu, enfocados en Cristo Jesús. Ahora, óiganse esta. Exteriormente hablando, no es posible saber si las acciones de una persona son a través del Espíritu Santo o a través de la carne. ¿Cómo saben ustedes que yo en esta mañana estoy aquí predicando y no estoy haciéndolo en la carne? ¿O lo estoy haciendo en el Espíritu? Porque exteriormente hablando, tú no puedes saber. Tú no puedes saber lo que está pasando en mi interior. Tú no ves al Espíritu de Dios trabajando en mí, tampoco ves la carne trabajando en mí. Tú lo que ves es la actividad exterior. Pero ¿cómo tú puedes concluir si yo estoy en la carne o no? O si yo estoy en el Espíritu o no. Hermano, podemos hacer las cosas escritas que están en la Biblia y seguir andando en la carne. Repito eso. Podemos hacer las cosas que están escritas en la Biblia y podemos seguir andando en la carne. Cuando la gente acudía a Jesús para presentarle buenas obras realizadas mediante el esfuerzo humano, ¿qué es lo que el Señor les decía? Mateo 7, del 21 al 23 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí.
apártense de mí, obreros de maldad. ¿Obreros de maldad? ¿No parece eso una contradicción? Presentaban las mismas obras que la Biblia dice que su pueblo debe hacer. Trabajaron e hicieron muchas cosas maravillosas en el nombre de Jesús. Pero Él los llamó hacedores de iniquidad y los rechazó a ellos y a sus buenas obras junto con ellos. Pero Él no es engañado. Dios no se puede engañar. Dios no se puede burlar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que Jesús declara como siervo bueno y fiel y el que declara como obrador del pecado? Pues la respuesta parece estar en Romanos 14:23. Dice, pero el que duda al respecto es condenado si come porque no lo hace con fe, refiriéndose a la comida de los ídolos. Pues todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, ¿cómo pueden las obras buenas ser pecado? Todo lo que es de la carne, ¿qué dijo Jesús? Carne es. Todo lo que es del espíritu, espíritu es. Si le pones lápiz labial a un cerdo, sigue siendo cerdo. Si le pones una ropa bonita a un cadáver, sigue siendo un cadáver. Porque lo que está muerto permanece muerto, independientemente del entorno en que nos coloquemos. Tener una mente espiritual es vida y paz. Así que cualquier otra cosa es de la carne. Entonces, ¿qué significa tener una mente espiritual? ¿Qué es eso de una mente espiritual? Colosenses capítulo 3, verso del 2 al 4 dice, ocupen la mente en las fiestas, en el alcohol, ¿verdad? En el dinero, en las actividades del mundo, en las apuestas, en el ticket de la lotería. Eso es lo que dice ahí. Ocupen la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando se manifieste Cristo, la vida de ustedes, ¿quién es la vida de nosotros? Cristo. Entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, la pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros ¿es Cristo el centro de tu vida? Fíjense que no estoy preguntando, ¿es Cristo la razón de tu vida? No estoy diciendo, ¿es Cristo la razón de tu vida? Estoy diciendo, ¿es Cristo el centro de tu vida? Porque la razón puede estar fuera, no dentro. Cristo fue la razón por la cual aquellos que fueron rechazados hicieron sus obras y las cosas maravillosas que ellos dijeron que hicieron en su nombre. Y esto puede sorprenderte, pero Dios no te ha pedido que hagas nada por Él. ¿Qué te ha pedido Dios que tú hagas por Él? No lo que tú te imaginas que Dios te pidió, sino lo que Dios realmente te ha pedido. A Dios no le importa lo que hagas por Él, ni que lo hagas en nombre de Jesús. ¿Sabe lo que le importa a Dios? ¿Lo conoces? ¿Conoces a Dios? ¿Estás caminando en las obras que Él preparó antes de la fundación del mundo? ¿Te estás esforzando por Dios? ¿O estás confiando en Dios para que Dios haga su obra en y a través de ti? Exteriormente
No parece haber diferencia, pero el hombre interior camina como quien está unido a Cristo, o no como el que tira de su propio arado. ¿Cómo sabes si alguien está tirando de su propio arado o alguien está llevando el yugo junto con Cristo? Es Cristo quien lleva la carga. Hermanos, todo lo que queremos llegar a ser, ya lo somos. Repito eso. Todo lo que queremos llegar a ser, ya lo somos. Lo somos en Cristo Jesús. Y se manifiesta en nosotros por medio del fruto del Espíritu Santo. Hermanos, sabemos que Cristo murió por el pecado del mundo entero. Desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca. Cristo pagó por el pecado de todos los pecadores, todos. Cristo, Dios en Cristo está reconciliándose a sí mismo con los pecadores. Ya los pecadores fueron perdonados. Todos. Dice que Dios no está contándole allá a la gente sus pecados, sino que los llama y les ruega que se reconcilien con Él. Ya Dios se reconcilió con el pecador. Ya Dios se reconcilió con el pecador por medio de Cristo. La pregunta es si el pecador se quiere reconciliar con Dios. ¿Te has reconciliado tú con Dios? ¿Tienes tú a Cristo en tu corazón? ¿Es Cristo el centro de tu vida? La gente que nosotros le llamamos inconversos, con los cuales tú te reúnes durante la semana, ya fueron perdonados. Ya Dios no le está contando sus falsas, sus ofensas. Cristo murió por ellos. Cristo perdonó los pecados de todo el mundo. Pero si ellos no aceptan eso, si ellos no aceptan la invitación a reconciliarse que Dios les ha extendido a través de su Hijo Jesucristo, no hay nada. No hay vida eterna. No pueden disfrutar. Imagínense que uno de ustedes sea millonario, ¿no? Y tenga muchos millones. Mira, pastor, mire, ¿sabe qué? Usted me cae bien. Cosa rara que yo le caiga bien a la gente. Mire, pastor, usted me cae bien, yo le voy a dar $1,000,000. Y están disponibles para usted, si usted los quiere. Y yo, sí, está bien, pues muchas gracias. Ya, no hago nada. No hago nada por recibirlo. Lo dejo ahí. ¿Qué beneficio recibo yo del $1,000,000? Cristo Jesús dio su vida para salvarnos, para libertarnos, para que pudiéramos llegar a ser lo que realmente necesitamos llegar a ser y lo que queremos ser. Pero si no lo aceptamos, si no estamos dispuestos a recibirlo,
Ya Dios hizo su parte. De parte de Dios, consumado es, dijo Jesús en la cruz. Hecho está. Ahora está de parte de la humanidad. Ahora está de parte de nosotros. Si queremos venir a Cristo para salvación, o si somos salvos, queremos vivir en la carne o queremos vivir en el Espíritu. Oh, pastor, fulano me hizo esto, mi marido me hizo esto, mi mujer me hizo esto. Ok, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a perdonar? Yo quisiera perdonarlo, pero no puedo. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿Cristo vive en tu corazón? Sí. Sí, pero yo no puedo perdonar. Es verdad que no puede perdonar porque está tratando de vivir desde la carne. Desde la carne no puedes perdonar. Es de la vida en el Espíritu que puedes perdonar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana tú nos hablas y tú nos dejas saber suavemente, claramente, que no tenemos que buscar nada fuera de Cristo Jesús. Lo que creemos que podemos llegar a ser, ya lo somos en Cristo Jesús. Permite, Señor, que esa realidad, esa verdad, penetre hasta lo más recóndito de nuestro ser y que podamos ser renovados y transformados mediante la renovación del entendimiento para que podamos entender de que nacimos de nuevo, que somos personas distintas, diferentes y que tú nos has dado las capacidades que nosotros necesitamos para andar en las obras que tú preparaste para nosotros antes de la fundación del mundo. Ya todo está hecho, no nos tenemos que inventar nada. Ayúdanos a aceptar esa realidad. Todo lo que tenemos que hacer es seguirte, Jesús, escuchar tu voz, ir a donde tú nos mandes ir, hacer lo que tú nos mandes hacer. Porque lo que vamos a hacer son tus obras y no las nuestras. Haz que esta palabra tuya, Señor, eche raíz en cada uno de nosotros. Tuyo es el imperio, el poder y toda la gloria. Amén. Que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana y que tengan una hermosa semana. Hasta el próximo domingo, entonces.